dentro de este cuadro. Ok. Mientras que un libro y un capítulo, y los artículos tienen una combinación de 2 en el peso total. El libro tiene un capítulo, una combinación de 4. Es decir, un libro equivale al doble de un artículo. Es un libro autopublicado, que ustedes lo llaman de una misma casa que intenta revisar este valor. El peso es 0.3, ¿verdad? Por lo tanto, si es que el libro tiene el doble de la ponderación que el artículo, significaría de que un libro autopublicado equivale a 0.6 frente a un artículo en cuota que equivale a 1. Ese es el mensaje, ¿ok? Listo. Entonces, para quienes publicamos, consideran que publicar en un artículo es solamente un poquito más difícil que ir a contratar en el búho que le publiquen un libro catálogo de 10 páginas. Hay que considerar esa relación. Pero ahí me temo que nosotros no podemos hacernos por una cuestión. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Porque no me dar una cosita. En el libro publicado no importa el número de páginas. O sea, hay proyectos de una clase que uno va a encontrar en este grupo de espacio de dirección de contacto. Como le iba a decir, esta fórmula que tenemos aquí abajo es la determina el modelo. Entonces, el modelo ya nos habla de que los libros y capítulos de libro valen el doble que los artículos, el doble que los leen. O sea, no es una cuestión que nosotros se damos de dividir. Entonces, todo el puntaje que obtengamos de artículos va a valer la mitad que el libro, porque así antes cuando lo desarrollaron. Yo tampoco estoy de acuerdo en que sea más difícil un 3 o un 2 en un libro, porque puede buscar incluso una autopublicación. Entonces, todos los puntajes que ya están haciendo los estos sí, los que metemos en la tabla, donde ya metemos el 0.8, el 0.6, etcétera, estos sí los estamos introduciendo nosotros. Okay. Pero el 4, el 2, el 1, ya, ese ya viene de la realidad. Entonces pasa así. Entonces, este peso se puede cambiar o no se puede cambiar. El 1, 0.8, 0.6, sí, eso habría que revisar. Para que tenga un equilibrio suficiente. O sea, se podría poner 1, me invento, 0.9, 0.8, 0.7, por ejemplo, o algo así. Pero al libro autopublicado se le puede bajar. ¿Sí? Para que la relación entre un libro autopublicado, que aquí yo primero mi sugerencia es cambiar la tipología. O sea, que no sea el libro autopublicado o el libro publicado de afuera, no que sea el libro de consejo editorial o sin consejo. Simplemente. ¿Ok? Les digo porque las instituciones serias que tienen consejo editorial tratan de igual forma si yo pongo artículos de un profesor de la institución o un profesor de fuera. O sea, yo creo que el instituto que tiene publicación de consejo editorial, y ustedes que tratan de manera diferenciada cuando la publicación viene de un profesor de otro instituto que de un profesor del interior, o el principal de universidad, no sé, pues interno del ministerio, así que la diferencia no debería ser de lo autopublicado o publicado por una de afuera, sino con consejo editorial o sin consejo editorial. ¿Ok? Les digo porque así también se hizo la referencia a eso que la ponencia es. O sea, es como está en el reglamento de carácter contingente. Esa es la diferencia para poder darle peso para poder ascender a otras medidas. Y eso es lo que se consideró, por ejemplo, para el concurso del CES y del CASES. Esa es la diferencia que se hicieron para los invitados. ¿Ok? Entonces, hay una sugerencia. ¿Ok? Y la otra sugerencia es, pasen el siguiente, por favor. Luego que me respondo. Sigan el siguiente en lo que es innovación. En innovación, pasen el siguiente. En la innovación, dice satisfactorio cuando presenta normativa. O sea, solo se quiere que tenga normativa, no que haya
innovado, porque aquí cómo recae la máquina que aplicaste en el ejemplo del Carlos. O sea, si lo leemos completo, presenta la normativa interna aprobada y vigente, demuestra la introducción de las innovaciones en las actividades del instituto y actividades innovadoras en el entorno del instituto. Es decir, se debe cumplir con los 3 elementos para obtener el puntaje completo. Demuestra actividades innovadoras. ¿A qué se refiere con demuestra actividades innovadoras? Que se presenten evidencias sobre cómo esa innovación, por ejemplo, en el caso de Carlos Cisneros, desarrollaron una máquina que limpiaba quintas de papa y luego la máquina es el resultado de la actividad. Eso es lo que ese es mi inquietud. La máquina no es una actividad. La máquina es el producto de la actividad. ¿Ya? Entonces. Pero la evidencia de la máquina. O sea, la actividad de cómo construyeron la máquina es más difícil de evidenciar, más si presentan las evidencias al respecto, fantástico. Pero la evidencia al final es el producto. En este caso sería la máquina. Y para cumplir con la tercera parte, cómo esa máquina se la han donado a los artesanos y cómo eso ha beneficiado a los artesanos. A ver, aquí pongamos 3 casos. Un caso, un instituto realiza actividades de innovación, es decir, realiza el proceso para poder sacar una máquina, pero no saca nada. El otro instituto realiza actividades, saca la máquina, concluye con éxito, tiene la máquina para ver las papas y esa máquina la vende al rector. Y tercer caso, como el de Carlos Negro, realiza las actividades, obtuvo una máquina, la máquina fue exitosa y le dan a la comunidad para que la comunidad pueda aprovechar. Los 3 tendrían el mismo, los 3 serían calificados igual con un punto. El primero tendría 0,7 y los otros 2 Creo que ¿cuál es la diferencia? Porque en el primero estaba mencionando que no llevaban a la máquina. Sí, exactamente. Entonces, Pero no no hay es una actividad actividad innovadora en el entorno del instituto. Es decir, no se está beneficiando la comunidad, en este caso la Junta de Artesanos, porque no había máquina. Pero no te dice. Y los otros 2 casos. ¿En qué parte del texto dice que es una máquina? Porque ahí dice demuestra introducción de las innovaciones en las actividades del instituto, ¿ok? Pero no actividades innovadoras en el entorno del instituto. Es decir, si yo no le he dado una máquina a la Junta de Artesanos en este caso, no ha habido esa transferencia tecnológica al entorno. Pero no te dice transferencia tecnológica al entorno. Pero no actividades innovadoras en el entorno. No, No estoy innovando para el entorno, sino en la máquina. Bueno, y no me queda claro en español, ¿verdad? No lo veo reflejado. O sea, yo como instituto hice el proceso, hice los proyectos, los prototipos, no los prototipos, los documentos, tengo la normativa, con eso se hice actividades en laboratorio, pero no todos. La máquina no llegó a completarse y ya quedó ahí. Y puedo reclamar, no, pero yo hice actividades innovadoras en el entorno del instituto, porque dice actividades innovadoras en el entorno del instituto. Entonces, si que no me pones en un punto, no solamente 0,7, yo sí podría reclamar y un abogado puede ser legal. Bueno, nos enfrentamos con esas estados. No, pero, o sea, a mí sí me parece claro, además, por comentarles un caso personal, mi tesis es en economía de la innovación. La innovación, por definición, la diferencia que tiene respecto, ustedes han visto que se suele usar I más D más I, investigación y desarrollo e innovación. La innovación es el hecho diferenciador que te señalan los expertos en este tema, es que tiene que tener una aplicación, una aplicabilidad. En este caso, por ejemplo, yo puedo haber diseñado, haber estudiado, etcétera, etcétera, todo lo relativo a la máquina. Pero si finalmente no tengo máquina, no tengo innovación. Tengo investigación y desarrollo, pero no tengo innovación. Por eso, la investigación y el desarrollo, después es importante, sí se toma en cuenta en el primer indicador que hemos visto hoy, pero innovación no tendríamos en ese caso.
Entonces, no contabilizaríamos la máquina en este indicador, pero el proceso sí le contabilizaríamos en el primer indicador. Entonces aquí tendría cero. No, Dice, a ver, ¿cuál es el nuevo ¿por qué? Porque si yo presento la normativa interna aprobada y vigente sobre el sistema y capacidad de los científicos. Demuestro la introducción de innovaciones en las actividades del instituto, es decir, en las funciones sustantivas. Pero no demuestro en las actividades innovadoras, es decir, no he hecho la máquina. Tengo otros elementos, si no cumplo uno, tengo el 0,7. Ok. Gracias. Ya, gracias. Muchísimas gracias. En ese momento, efectivamente, estamos ya en el espacio de preguntas, así que les pedimos justamente que levanten las manos a las personas que nos acompañan presencialmente y a las personas que nos siguen telemáticamente, les pedimos lo hagan a través del chat que está habilitado en Teams para poder indicar que posterior a las preguntas presenciales, dar lugar a las preguntas que nos hacen individualmente. Por favor. Iván, yo tengo una pregunta en el tema de investigación. Pues todos los docentes, investigadores, especialmente PhDs del país, es muy complejo para nosotros la investigación común, una oportunidad científica en debate. Para ser sincero, nosotros hicimos en el 2021, el evento internacional que se llamaba Greta 2021, y ninguno de los investigadores alcanzó ni siquiera el 2. Entonces, a mí me parece muy el modelo que está muy enfocado a la universidad. ¿Por qué te lo digo? Porque para nosotros, para los institutos, el mayor agregado, el máximo, la cúspide de nuestra investigación es la producción técnica. Y generar una patente es algo que nos resalta de la universidad o la escuela politécnica. En mi parecer, yo creo que los 4 puntos que damos a un libro debería ser a una patente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros realmente dejamos a la sociedad. Un producto innovador, como tú mencionas, que realmente cambie la vida de los sectores más vulnerables, de la productividad, de la sociedad en general. Y creo que estamos dejando de lado el tema técnico, que es nuestra razón de ser. Porque si hablamos de futuros, son más investigaciones científicas de profundidad, normalmente lo hacen doctores, en laboratorios, en investigaciones científicas, de un campo biológico, químico, matemático, físico, más de lo que hacemos nosotros con producción técnica y dentro del campo de conocimiento más práctico. Otro tema también importante, que en este tema de investigación, como mencionó Pablo, nuestros profesores, nuestra comunidad, generan mucha innovación, pero estos productos quedan para beneficio de la comunidad en general. ¿Cuál es la comunidad? Principalmente nuestros estudiantes, porque nosotros desarrollamos una máquina para un proceso de aprendizaje de ellos, pero no se está considerando ahí como parte de la comunidad. Por ejemplo, no le entregamos al entorno que está fuera de la institución, pero los beneficiarios directos en muchos casos son nuestros estudiantes o las futuras generaciones que van a estudiar. Entonces creo que ese tema hay que revisarlo. Ya, muchas gracias. Sinceramente estoy absolutamente y completamente de acuerdo con usted. Habría incluso que revisar en el caso de las publicaciones, ¿qué peso preguntarán? Tenemos, por ejemplo, en el caso de las publicaciones, tenemos investigación y desarrollo, desde la parte de planificación del primer indicador, pesa 4.5, publicaciones y eventos científicos 4.5 y la innovación 3%. ¿Sí? Es decir, en total el criterio 5 pesa 12%. Justamente, personalmente, estoy completamente de acuerdo. O sea, el trabajo fundamental de un instituto son patentes, es transferencia tecnológica, son diseños, ni siquiera hay que irse por patentes, o sea, hay otras figuras de protección tecnológica intermedias que son perfectamente válidas y que son muy aceptables, sí. Especialmente teniendo en cuenta que depende mucho el número de patentes de la trayectoria patentadora o de la tradición patentadora que tiene el país. Y en este caso, Ecuador tiene una baja trayectoria patentadora.
Es difícil que se den patentes, pero sí es bueno que hagamos. En este sentido, y lastimosamente, como ya les he explicado en alguna ocasión, los modelos generales están vigentes durante 3 años. Es decir, este modelo va a estar vigente hasta 2024 y tenemos que implementarle con estos libres que nos han dado, pues a ver qué tal nos queda el texto. Sí, compartiendo profundamente esta administración, esa idea de que los institutos técnicos y tecnológicos deben dedicarse a generar transferencia tecnológica, generar patentes, generar diseños. Y esa es la noción de ser de los institutos de ser universidades chiquitas, es generar unos. Sin embargo, sí queríamos resaltar que existen distintos tipos de artículos. Es decir, no es lo mismo el trabajo que tú le pones a un Q1 con aquí. Sí, entonces sí queríamos diferenciar en el puntaje estas diferencias. Ahora, como ya les hemos dicho en todos los talleres que hemos desarrollado, al final tenemos un enlace donde ustedes van a poder poner sus comentarios y ahí, por favor, cualquier comentario que tengan, si quieren cambiar los puntajes para el Q1, el Q2, el Q3, etcétera, bienvenidos sean. Sin embargo, sí recuerden que, por ejemplo, la fórmula que teníamos con los 4 puntos para libros y capítulos, 2 puntos para artículos y 1 punto para eventos, eso no lo podríamos tocar, ¿sí? Y igual que los pesos también tienen que estar durante 3 años vigentes junto con el poder. Entonces, en esos 2 temas, lamento no poderles dar una mejor solución, además compartiendo el espíritu que ustedes manifiestan. Gracias. Bueno, sí, gracias. Quisiera una pregunta sobre el ejemplo que nos dio de una planta docente de un instituto con 31 docentes, 27. Listo. Según Leo y analizó, no sé si ustedes hicieron qué cantidad o porcentaje de docentes de un instituto con 37 se dedican a la investigación. Ahí no serían más de 5 y con eso alcanzaría ya el puntaje máximo de acreditación que tienen los institutos. Muy buena pregunta, muchas gracias. No hemos querido centrarnos tanto en el perfil de que si docente investigador, docente profesor, pues cada instituto verá cómo publican sus profesores. Si yo a este que publica más le quito horas, otro a este que publica no le pongo más. Eso ya es la autonomía responsable de la institución. Entonces, nosotros ahí no nos hemos metido ni siquiera a calcular qué horas tiene que tener la investigación. Ustedes verán. Eso ya es competencia de cada institución. Sí, lo que nosotros hemos hecho es el cálculo más o menos de si yo tengo 37 profesores y publico un Q2, un Q3, un Q4, 14 latines, etc. 2 ponencias, 4 artículos o memorias, asisto a 2 eventos, 5 folletos técnicos, un par de libros, 3 libros y algunos capítulos. En total, tengo el doble del puntaje entre 37 profesores. O sea, lo que yo quiero que se dimensione con este ejemplo es que la producción que se está pidiendo, considerando 3 años, es bastante competitiva. Es decir, es una producción científica, digamos, 3 artículos de alto impacto, 3 años, entre 37 personas. Digamos que es algo prudente, cuanto menos, ¿no? Lo mismo con los libros, o sea, 3 libros en 3 años, o en eventos 2 y 4, 8 y 5, 13. 13 participaciones en eventos en distintas modalidades en 3 años, entre 37 profesores, es algo bastante prudente. ¿Sí? Entonces, yo creería que no debería haber problema en este indicador para que se cumpla con el criterio, especialmente por lo que dijimos, porque esta administración, señora presidenta, tenemos nuestro propio parecer con la idea de los artículos, pero siempre lo fundamos en un instituto. Entonces tampoco queríamos hacer un rompecabezas para los rectores de los institutos con este indicador y que se centren en lo que de verdad te importa, que es la transferencia tecnológica, los diseños, etc. Entonces, queda bien claro. Estamos hablando que casi nos acreditará desde este periodo que iniciamos de noviembre hasta el año 23. Serían todas las actividades que nos traemos en 3 periodos académicos.
3 años, si no recuerdo mal, estaba en 6 periodos académicos, perdón. Entonces, si es importante aquí remarcar este tema, aprovechando que está aquí el doctor Bertrand, que se ha realizado una actualización en el reglamento de régimen académico este año. Hasta ahora ustedes tenían cada año 2 periodos académicos. Tienen modelos para 6 periodos académicos para la evaluación. ¿Qué significaba eso antes? Los 3 años. ¿Qué significa ahora? Que si ustedes introducen, digamos, un tercer periodo al año, entonces se les evalúan 2 años. ¿Sí? Es decir, se les va a considerar 6 periodos académicos que ustedes van a determinar. Es decir, si ustedes dicen, yo tengo un periodo académico de enero a abril, otro que va de mayo a agosto y otro que va de septiembre a diciembre, entonces ustedes tienen 3 periodos académicos al año. Claro, yo entiendo, ustedes son instituciones públicas y muy probablemente van a seguir teniendo dos periodos académicos, pero en ese caso consideramos 6 periodos, sean los que sean. Lo que es importante es periodos concluidos, es decir, que si la evaluación inicia en efecto a 1 de octubre del 24, sí, porque recuerden que antes de septiembre no podemos. Si ya somos 1 de octubre y ustedes acabaron el semestre el 30 de septiembre, ese semestre entra en octubre. Ustedes el semestre lo acaban a 1 de noviembre, esa corte no entra, contaremos la anterior como la última. Sí, y 6 patrones. Muchas gracias. Próxima pregunta. Una de las primeras ideas positivas de ciertas evidencias que se consultarán los estudiantes que han participado en proyectos de investigación. Pues eran 3 años y muchos de ellos les darán graduados. Sí, pero no es inconveniente. O sea, en cualquier caso, ustedes pueden evidenciar que los que fueron sus estudiantes, ahora ya sus graduados, pues participaron de los procesos de investigación. Entonces, Ahora hay proyectos. Muchas gracias. Todos. Mi consulta es la siguiente. Hay docentes que participan en un mismo artículo. ¿Se los contabiliza como artículo individual por docente o por producción científica? Muchas gracias, muy buena pregunta. Esta producción científica se refiere al instituto, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos interesa ver la producción del instituto en su conjunto. ¿Qué significa eso? Vamos a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, sacamos un artículo entre 2 profesores y los 2 profesores somos de la institución. Entonces, tenemos que contabilizar el artículo una vez, no preguntar 2 veces, ¿no? Podría ser un primer ejemplo. Si ustedes ven en la diapositiva anterior, por favor, aquí le hemos puesto la producción realizada entre varios autores se dividirá entre dicho número. ¿Con qué objetivo? Precisamente para evitar la doble contabilidad de producción científica. Es decir, si yo tengo un artículo que hacen entre los 2 profesores, digamos que es como medio artículo escrito yo y medio artículo escrito yo, entre comillas. Si los 2 somos de la misma institución, su 0,5 y mi 0,5 suman puntos. Entonces se queda igual el artículo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy del Instituto Sucre, pero mi compañero es del Instituto Riobamba? Pues le va a computar la mitad al Instituto Riobamba, la mitad me va a computar a mí. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sí, no sé si he respondido ahí a mi pregunta. Nosotros contamos con la revista institucional, tiene consejo editorial, efectivamente todo normal. La pregunta va, todavía nosotros no contamos con lo que corresponde a indexación. ¿Entra en lo que corresponde al 0.2 por otros? Esa es muy buena pregunta. Como estábamos comentando, estamos haciendo la diferenciación, o estamos presentando el tema de autopublicados, que ha generado este debate que señalaba el presidente del CES. Entonces, vamos a andar más en ese concepto. Sí, sería muy valioso los aportes que puedan realizar los institutos, desde luego levantando esta información de las revistas que no hay ahora mismo una evaluación, no hay un indicador sobre todo este tema de cuántas revistas hay en el país, que desarrollan los institutos, las universidades. No está todo sintetizado en algún indicador. Entonces sí sería muy valioso considerar eso y ver
cuáles de ellas están indexadas. Sí, eso por un lado. Por otro lado, el tema de si vamos a considerar aquí artículos. Como pueden ver, es 0.2 por otro. Si hemos puesto la index, hemos puesto izquierdo. Es decir, aquí la idea es que ustedes nos sugieren, miren, nosotros sabemos publicar en esta otra revista. O puede ser, por ejemplo, yo tengo la carrera, no sé, tecnólogo automotriz y los campos de esta tecnología publican en esta revista que no está indexada, pero que es relevante para la carrera en la que yo estoy publicando. Esos artículos deben ser considerados, por supuesto, porque es producción científica relevante. Simplemente habrá que realizar la debida justificación. Mire, tengo esta revista, no está indexada, no es la index, pero es la revista de referencia en el campo automotriz. Okay. Entonces, el profesor tenía los 0.2. Lo mismo ocurriría con la revista del instituto, que evidencia que tiene todo su proceso, su consejo editorial, etcétera, etcétera. Tendríamos que revisar ese caso internamente y por favor ahí les incito sus comentarios al final de la charla. Gracias. Dos preguntitas. La primera, sabemos que los pesos establecidos en el modelo están establecidos en el terminal. Sin embargo, las valoraciones, diríamos, internas entre 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 de valor. Creo que ahí estamos, en mi percepción, y apoyo lo que decía Santiago, creo que estamos siendo bastante fuertes y apuntando a universidades porque efectivamente publicar en un curso incluiría presupuesto, proyecto de editorialización, edición y XX. Sin embargo, por lo general nuestras revistas institucionales y las revistas en las que estamos en el medio tecnológico, al ser instituciones nobles, los institutos son instituciones nobles, no tienen una historia como las universidades. Efectivamente, muchos de esos están en procesos de indexación, y ahí creo que habría que valorar entre artículos indexados de corte regional y algunos artículos de corte internacional, y los otros que serían, digamos, más nacionales, es decir, una publicación mucho más de un comité editorial. Y con eso no apuntamos tanto a un nivel extremadamente internacional. Esa es un poco la primera apreciación. La otra, considerando que en el mercado de las ideas, efectivamente esto, no sé si ustedes han pensado hacer un barrido, especialmente en todas estas editoras depredadoras, estas revistas depredadoras, cuál ha sido el análisis, porque efectivamente no se puede publicar. Efectivamente está, lo digo por experiencia propia, efectivamente en mi institución se publicó algunos libros y estos al final en cassettes, a pesar de ser libros con un comité editorial, no fueron valorados. Intuyo que el criterio que utilizaron los evaluadores fue porque efectivamente pertenecían a editoriales de predadores. Esa es la razón. Y por último, el tema de innovación es un poco bastante preocupante porque no veo el indicador que determina la innovación. Es decir, en las evidencias está que será el órgano académico el que determina por una certificación que es el innovador. ¿Qué lo determina la innovación? En el tema de los artículos sabemos que hay más o menos unas políticas determinadas y unos códigos establecidos. Sin embargo, el tema de la innovación queda, no sabemos. Sabemos que hay que pasar en investigación, más desarrollo, llegar a la innovación, pero eso no está determinado en las evidencias. No hay. ¿Quién lo determina? Entonces yo puedo decir, para mí es innovador esta máquina, yo voy a decir, no, esto es una réplica, es un ajuste de materiales. ¿Qué es innovador? ¿En qué sentido es innovador? ¿Y cuáles son los ámbitos de innovación? ¿Cómo determinamos que es innovador? ¿Lo determino yo? ¿Lo determina la gente? ¿Lo determina otro agente externo? ¿Quién lo determina? La innovación. ¿Lo determina el estado de la técnica? Entonces, efectivamente, sabemos que el estándar no nos lleva allá, pero sabemos que ese esfuerzo sí habría que para puntualizar qué es innovación. Muchas gracias por las preguntas. A ver. Voy a empezar por el final. Sobre qué es innovación, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que
La tercera variable, que es donde se contabilizan las innovaciones, al igual que el resto de indicadores, finalmente lo va a tener que valorar los expertos que visiten el instituto, que contrata el CACES, junto con los técnicos del CACES propiamente. ¿Sí? Es decir, al final nos toca, como en el resto de indicadores, ser un poco todólogos y validar la evidencia que presenta el instituto. Ahora ahí yo apelo también a la responsabilidad de los institutos a presentar como producción innovadora lo que realmente ustedes consideren, que ustedes son los que mejor conocen dicha innovación, presentar lo que realmente es producción innovadora. ¿Cómo podríamos distinguirlo? Bueno, la primera forma y más sencilla, lo que te recomienda la literatura, por ejemplo, el manual de Oslo, por ejemplo, lo que te recomienda es, si tienes cualquier tipo de protección, es decir, patente, diseño, etcétera, etcétera, ya es innovador, porque se entiende que la oficina de patentes, etcétera, etcétera, ya ha realizado la respectiva verificación. Entonces, eso es como, digamos, un plus, o sea, es como un check automático de que ya es innovación. Ahora, puede darse que en otras ocasiones también tenemos innovación y en ese sentido el criterio que nosotros manejamos como administración es intentar ser lo más amplios posibles en el concepto de innovación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, hay un instituto de aquí de Quito que puso unas antenas en una zona donde no llegaba el internet y había una comunidad entera donde no había internet y no era económicamente rentable para CNT ni para ninguna compañía poner las antenas? ¿Es innovación? Para mí sí. O sea, es una innovación social, es una innovación que está llevando tecnología a un lugar donde no la había. Entonces, es otro tipo de innovación, pero es innovación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es intentar tener una visión lo más amplia posible del concepto de innovación. En cuanto a las revistas de entrenadoras, eso se lo voy a dejar al director de investigación del CACES, que va a abordar todo el tema de investigación más tarde. Y la primera pregunta, perdón. Ya, lo de como que estaba enfocado en universidad, ya, gracias. ¿Puede volver a la diapositiva de ejemplo, por favor? Ya. Tenemos aquí un ejemplo, como les decía, entre 37 profesores. Imaginen, por ejemplo, que no se publicase nada de artículos. O sea, aquí ¿sí? Solo publicamos libros y eventos. ¿Qué es lo que yo tendría? 7.6 más 4.5, 7,411, 12.1. 12.1 sobre 30. ¿Qué significa eso? 12.1 sobre 30 es 0.775 por ahí. Por ahí van 0.75. 0.75. No, perdón. Yo no puedo. Es que yo mido un paso más lejos. 12.30 da 0.4, 0.3, que equivaldría en el indicador a 0.75. Sí. Es decir, aun suponiendo que no publicase nada y digamos que la publicación de libros y eventos es algo modesto a mi valoración. En 3 años, 3 libros y asistir y ser ponente en un par de conferencias, están entre toda la planta docente, o sea, no por profesor, entre todos hacer solo el primero y el segundo y tener 0.75 en el indicador, me parece algo bastante flexible. Ahora, sí, o sea, puede ser, por ejemplo, podríamos revisar que, por ejemplo, las publicaciones otros tengan un peso mayor. O sea, lo que hemos hecho es irle dando un impacto como pueden ver escalonado, 0,8, 0,6, 0,4. Pero podríamos revisar. Lo que hemos hecho nosotros a la hora de determinar estas ponderaciones para comentarles es revisar en base a los datos de la última evaluación qué datos habían reportado los institutos y eso más tarde lo es con el de la investigación. Pero hemos revisado esa ponderación y digamos que era algo plausible con la realidad de los institutos de lo que se levantó hace un par de años. Ojo, que esperaríamos que en 2024 estará mucho mejor de lo que estábamos hace 2 años. Pero hemos observado esa data y no es tan mala con o sea, no sale mal con esta ponderación. Gracias.
Tengo varias similitudes. La primera es justamente sobre esta tabla. Tú dices que si dos docentes realizan artículos, se lo considerarías los hijos de Bien, ahí sí estamos mejor. Tú nos decías que si dos docentes publican un artículo, se le consideraría 0,505 en la valoración, ¿verdad? ¿Cómo sería el cálculo para el número de docentes que publicaron en cambio? En la fórmula, hay una fórmula que tú divides las publicaciones para el número de docentes que existen en el instituto. Sí. 2 o 3 docentes realizaron un artículo, ¿cómo sería la valoración? Solo para aclarar. La pregunta es en el sentido de qué ocurriría si, por ejemplo, todas las publicaciones del instituto las realizan 2 o 3 profesores. Hay varios artículos, pero uno de ellos lo hicieron 3 docentes. Sí. Tú, no sé si entendí mal, decías que la valoración iría a 0,50 alumnos, 0,50, etcétera, para completar un punto. O sea, o si lo hacen entre 3, pues 0,33, 0,33, 0,33. Y ahora, si los 3 del mismo instituto, va a sumar. O sea, se queda. Y al aplicar la fórmula, es decir, el número de docentes que publicaron, ¿cómo sería ese cálculo? Dividido para el número de docentes a tiempo completo, por ejemplo. A ver, no, ya sé por dónde va. Lo que nosotros hacemos es, primeramente, considerar para el cálculo de esta cantidad, mejor dicho, nosotros ya vamos a meter aquí la cantidad de artículos. ¿Qué implica eso? Que aquí yo ya voy a corregir, imaginemos que yo tengo un Q2 que ha publicado un profesor del Sucre y del Riobamba. Entonces le computaría 0,5 a cada uno, del Q2, o sea, medio Q2. Aquí saldría 1,5 en cantidad. Y el Riobamba publica el otro 0,5. Sí. Y para el número de docentes que publicaron, ¿cómo sería la Para valoración? el número de docentes solo voy a considerar el Sucre, el número de docentes del Sucre, y para el Riobamba el número de docentes del Riobamba. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que al Sucre no le va a afectar en nada que si yo, por ejemplo, como docente, yo publico artículos con un amigo mío que da clases en el Riobamba, sí, las publicaciones que hagamos entre los dos le computará la mitad a él y la mitad a mí. Y nos van a dar el mismo peso a cada uno. ¿Sí? Luego, a la hora de calcular la equivalencia con el Instituto Sucre, yo tengo que dividir, no considerando los 2 profesores, porque eso ya lo he tomado en consideración aquí al poner 1,5. Entonces, aquí ya está corregido el número de autores. Luego, lo que vamos a hacer es corregir para el número de profesores que tiene la institución. ¿Por qué? Porque, lógicamente, un instituto que tenga 300 profesores tiene que tener más publicaciones que un instituto que tenga 100. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es calcular la equivalencia y dividir. ¿Me explico? A ver, si supongamos en un instituto hace un artículo 3 docentes del mismo instituto. Sí. Lo publican y cumplimos la norma que fue publicada. Cada uno lleva su porcentaje, ¿cierto? No, pero no lo pensemos en términos individuales de profesores, porque lo que importa es a nivel colectivo, como instituto. Entonces, en este caso, los 3 docentes son del mismo instituto y han publicado un Q2. O sea, no nos compliquemos el dividido tal. Si todos los profesores son del mismo instituto, es igual que si lo hubiesen publicado solo por eso. De ese instituto. Ok. Sí, es igual. La otra pregunta era hablando de innovación. Supongamos que los docentes de gastronomía innovaron y inventaron una receta nueva. ¿Cómo eso lo vamos a ponderar o lo vamos a evidenciar si no podemos sacar una patente de eso? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Justamente, uno de los problemas que hemos observado, hemos analizado qué ocurrió en la última evaluación. ¿Sí?
porque hemos visto que, como ustedes han habido dos evaluaciones. Una en la que prácticamente eso fue una carnicería con los institutos, y una segunda evaluación donde ya 110 y pasaron 55 y 55. Sí, que digamos también fue bastante sangriento, no tanto como la primera, pero bueno. Entramos a valorar pues, qué ha pasado con estos datos, y lo que observamos es que muchos institutos que no acreditaron es porque en muchas variables no presentan evidencias. No hay nada. Entonces, al final, yo les pregunto a ti como docente, yo también soy docente de carrera, es la primera vez que estoy en el sector público. Si te presenta un estudiante un examen en blanco, ¿tú qué puedes hacer como docente? O sea, con el examen en blanco no hay nada que hacer. ¿Sí? Muchos de estos institutos que la última vez no acreditaron, no fue porque no se les importó las evidencias, es que no había evidencia. ¿Qué tal por bueno? Entonces, claro, eso nos lleva a nosotros a un callejón de que, claro, el examen en blanco pues es un examen en blanco. O sea, no tiene por dónde salirse. Ahora, dentro de las actividades que realiza el instituto, otra cosa que sí nos hemos dado cuenta cuando hemos estado visitando, hablando con profesores, es que se realizan actividades que no se levantan evidencia. Entonces, recuerden, para una acreditación, que es lo que va a hacer el CACES al final, con la evaluación, tienen ustedes que levantar evidencia de todo lo que hacen. Igual que el profesor con el estudiante. Es decir, ¿qué es lo que los profesores no evaluamos lo que sabe un estudiante? Evaluamos lo que el estudiante demuestra que sabe. No lo que sabe realmente. El estudiante muchas veces sabe mucho más, pero a veces se pone nervioso, no contesta en el examen, se hacen bolas a la hora de escribir, le pueden pasar mil cosas. Nosotros no evaluamos lo que saben, evaluamos lo que demuestran que saben. Lo mismo ocurre con la evaluación de los institutos. El CACES evalúa lo que el instituto demuestra que hace. Entonces, si ustedes realizan, por ejemplo, un libro de recetas, pues sería fantástico publicar el libro de recetas y que el libro de recetas sea la evidencia. Lo que no podemos es dar un puntaje por alto de lo que no tiene evidencia. Y eso es para esto y para todos los 43 indicadores del modelo. O sea, siempre vamos a tener ese problema. Si nosotros no levantamos, si nosotros no realizamos las evidencias, no demostramos lo que hemos hecho, al final es papel mojado. O sea, no vamos a poder evidenciarlo. Y muchas veces es bastante simple. Levantar evidencias, nuevamente, pues la receta, pues publicarla. O sea, ni siquiera hace falta para que nos hagamos una idea. Imaginen que este libro de recetas está enmarcado dentro de los proyectos de vinculación con la cocina, que están ustedes levantando los estudiantes de gastronomía, un recetario de las recetas típicas, aprovechando que estamos por aquí, pues de uno de los mercados tradicionales que hay aquí cerca. ¿No? Levantan ese recetario, ese libro de recetas. Ni siquiera hace falta que esté publicado por su ISBN. O sea, el hecho de que ya esté levantado el documento, esté publicado a lo mejor en las web del instituto como PDF, ese documento debe decir, mire, yo hice un levantamiento con la comunidad, con la sociedad, me fui al mercado, estuve debatiendo con los vecinos, con las vecinas que venden su comida, me dieron sus recetas y las publicamos aquí, recetas del mercado Santa Clara. Bueno, pero me mantenemos ese éxito. Ok, y la última inquietud, Claro. la evaluación se va a hacer por el número de publicaciones, libros, por carrera o por el número de docentes de un instituto. Número de docentes, o sea, de las publicaciones, en una carrera, en otra. Nosotros ahora mismo, este proceso, recuerden, es de evaluación institucional. Es decir, lo que se está evaluando y lo que se estaría acreditando es el instituto, no la carrera. Las carreras tecnológicas ya hablaremos en el futuro. Ok, Claro. Buenos días, Santiago. Quisiera hacer una pregunta sobre una situación que mencionó el doctor Illescas en su intervención, donde él había planteado que esta parte de la innovación a veces no se va hacia la comunidad, sino que se queda en el instituto mismo, porque los beneficiarios son los estudiantes que están en cada una de las carreras. Entonces quisiera plantear una situación particular que
se vivió aquí en el Instituto Sucre, en donde en la carrera de electricidad, con la cual yo represento, hizo unas máquinas destinadas, por ejemplo, para la dosificación automática de gelatinas y control automática de una freidora. Esas máquinas, pues, las hicieron los estudiantes y las entregamos a la carrera de alimentos, porque la carrera nuestra pues ya no iban a ser tanto utilidad. El fin de estas máquinas era más tratamientos de alimentos. Entonces, la carrera de alimentos, con el pasar del tiempo, pues utilizará esas máquinas para poder fomentar la parte técnica de sus estudiantes. Mi pregunta es, ¿se puede considerar esta acción como una innovación social, como se había planteado antes, o no? A ver, muchas gracias por la pregunta. No estaremos considerando vinculación con la sociedad, aunque eso todavía no lo estamos tomando, pero eso no sería vinculación con la sociedad, normativa de innovación, o sea, que hay un sistema de innovación normal, etcétera, etcétera, que tenemos una innovación que se beneficie del entorno y una innovación educativa, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando que hay innovación educativa y habría un sistema de innovación. Lo que me faltaría es dónde está el beneficio hacia el entorno, ¿no? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, podría puntuar atención cómodamente. Ahora, la cuestión habría que pensar también cómo el instituto puede, a través de algún proyecto, hacer que de esa máquina que están desarrollando, que es lo más difícil, el desarrollar una máquina, ya que tengo la máquina, ¿cómo puedo hacer para que de eso se pueda beneficiar la comunidad, se pueda beneficiar el entorno, etcétera, etcétera? Y ahí ya tengo la tercera parada de la innovación. Sí que hay una transferencia hacia el entorno. Muchas veces, gracias. Listo. Vamos a dar ahora paso a las preguntas que tenemos a través de las personas que nos siguen en virtualidad. En este momento voy a dar lectura a esas preguntas. Desde el Instituto 17 de Julio nos consultan, por favor, deseo que me aclaren un poco acerca de los cuartiles que están contemplados en las ponderaciones que se acaban de compartir. Los cuartiles, lo que hace referencia es en base a cualquier clasificación, la que ustedes consideren, puede ser, por ejemplo, QX, pero puede ser cualquier clasificación que tenga identificada en la revista como Q1, como Q2, Q3, como Q4, se le daría ese puntaje, independientemente de la clasificación. Ok. La siguiente pregunta nos la hace Carla Alvarado y nos consulta, en el caso de que se instalen capacidades en una empresa a través de la innovación de procesos, ¿el medio de evidencia puede ser un certificado de la empresa en el que se especifique lo que se ha mejorado? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, dentro de las innovaciones, tenemos innovaciones de producto, innovaciones de proceso, innovaciones de mercado e innovaciones organizacionales. Entonces, las de producto son claramente evidenciables, en ese producto. Las otras tres, digamos que pueden ser un poco más complejas, ¿sí? Lo que es importante, y esto no me quiero meter mucho, es poder levantar evidencia sobre la misma. Yo les recomiendo, por ejemplo, que el manual de Olmo les explica muy bien cómo clasificar, cómo determinar, cómo evidenciar, etcétera, todas las innovaciones. Entonces, yo les recomendaría que revisen por ahí, puede ser una opción, y que el propio instituto, que es el que conoce su realidad, yo no puedo saber todas las innovaciones que hacen todos los institutos, y menos si son de proceso, o sea, ni siquiera me queda, ni siquiera puedo ver el producto. Entonces, es importante tratar de evidenciar todo lo que se realice. A ese respecto, en el modelo que suele mencionar el artículo, si mal no recuerdo, 178 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que habla de cómo se deben levantar evidencias, ¿sí? En términos penales, pero que digamos es extrapolable a este caso, es decir, qué condiciones tiene que tener un audio, qué condiciones tiene que tener un video, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, a ese respecto, pues podríamos trabajar.
Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Verónica Peña Herrera. En las carreras administrativas, ¿de qué manera se obtiene innovación? Perdón. En las carreras administrativas, ¿de qué manera se podría obtener innovación? Muchas gracias por la pregunta. Pues de varias maneras. La primera y más evidente, con artículos. La segunda, a través de temas de emprendimiento. O sea, si los temas de administración, lo razonable es que los estudiantes vayan a emprender. Si van a emprender, algún tipo de innovación estarán implementando. Es decir, si yo he invertido 2 años de mi vida en estudiar en un instituto, una tecnología en administración, en marketing, en cualquiera de las carreras de administración, es una realidad de tener un negocio o porque tengo un negocio y quiero dar un salto de calidad en términos de ingresos, en términos de beneficio de lo que sea, ¿no? Entonces, a la hora de hacer estos emprendimientos, el estudiante no ha estado 2 años estudiando para montar el mismo negocio que la BESI que lleva 20 años en el mercado haciendo lo mismo. O sea, se entiende que si ese estudiante ha puesto su negocio, tiene un hecho diferenciador, tiene un plus, ¿no? Que habrá aprendido en la institución. Ese plus es también innovación, ¿sí? Como decíamos, puede ser innovación entonces de marketing, puede ser un tema de organización, pero hay que levantar la evidencia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat que nos la hace Diego Romo. Buenos días. Las revistas que constan en la base de datos de Cielo o Latindex 2.0, ¿qué valoración tienen? Como decíamos, sería 0.2 en el caso de Latindex, de Cielo o cualquier otro tipo de publicaciones regionales. Pero a este respecto y viendo los comentarios que hemos tenido por parte del público, pues les invito a que nos pongan sus sugerencias al final. Y podría ser perfectamente considerado un dato superior para estas publicaciones regionales que se adapten mejor a la realidad, siempre entendiendo que hay que respetar la escala, es decir, que finalmente la idea de esta escala es que no computemos todo por igual, porque al final sabemos que no es lo mismo un 1 con un 4 con un índice, entonces tenemos que darle cierta escala, pero como decíamos, puede ser, por ejemplo, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 y 0,5. O puede ser, entonces ahí yo les animo a que en sus observaciones ustedes mismos nos sugieran, miren, pues desde el Instituto H les sugerimos que consideren esta escala, o desde el Instituto Z esta otra. Y ahí nosotros, con todos los comentarios, introduciremos las mejoras. Como decimos, esto no es un taller de difusión, es decir, esta herramienta que estamos trabajando, la guía metodológica, no está construida todavía, se la estamos proponiendo a ustedes para que ustedes nos hagan sus comentarios y construirla en conjunto con los institutos públicos y particulares. Sí, gracias. Ok, con esto cerramos el espacio de preguntas de este primer indicador. Les invitamos a un pequeño break. Vamos a estar 10 minutos antes de retornar con el siguiente indicador y con la exposición de investigación que tenemos pendientes. A las personas que nos siguen telemáticamente les pedimos, por favor. Ya, muchas gracias. Buenos días de nuevo con todos. Vamos a seguir con el criterio 6 y último, vinculación con la sociedad, y los 2 últimos indicadores. Tenemos en primer lugar planificación y ejecución de la vinculación con la sociedad, con el indicador homónimo, y la presencia en la comunidad, es decir, que la institución tenga presencia dentro de su entorno. El primero, planificación y ejecución de la vinculación con la sociedad, nos dice el estándar. La institución cuenta, como parte del PEN, con una planificación estratégica de la vinculación con la sociedad, que se compone de programas y proyectos correctamente formulados. La planificación está sustentada principalmente en un diagnóstico participativo sobre las necesidades y desafíos del entorno y en las capacidades del cuerpo de profesores. Los estudiantes participan en los proyectos y programas de vinculación con la sociedad dirigidos por sus profesores
se constituye un espacio de aprendizaje para ellos. Los proyectos de vinculación con la sociedad se ejecutan satisfactoriamente. Son objetos de seguimiento, control y evaluación y se logran sus objetivos. La intensidad de la acción de vinculación con la sociedad se corresponde con el número de profesores que dispone la institución. Tanto la planificación como los resultados de los procesos de vinculación se divulgan y debaten en la comunidad académica. Los beneficiarios participan activamente desde la construcción de los proyectos hasta la valoración de los resultados. Los procedimientos para la gestión de la vinculación con la sociedad se encuentran normados. Siguiente, por favor. Es un indicador de tipo cualitativo, que lo que hemos hecho, hemos tratado de identificar los elementos fundamentales que se ven en el estándar y transcribirlos a esta tabla de cualificación. Cumplimiento satisfactorio, que sería: el instituto presenta normativa vigente de la vinculación, PEDIC-POA, y documentos que evidencien los proyectos ejecutados o en ejecución de la vinculación con la sociedad. Como decían en el estándar, esos proyectos que ustedes diseñen con completa libertad, ustedes deberían tenerlos articulados a su oferta académica por un lado, es decir, a la formación de sus estudiantes, y adicionalmente al entorno en el que están. Es decir, si yo quiero realizar un proyecto de vinculación enmarcado, por ejemplo, en reforestación, pues tiene sentido también diseñar dentro del PEDI. Tenemos la planificación estratégica, ¿no? En esa planificación estratégica, el instituto debe visualizar hacia dónde quiere ir, tiene que establecer una misión, una visión, hacia dónde voy a avanzar los próximos años, qué carreras estoy ofertando y qué carreras quiero ofertar a futuro. ¿Sí? Con esa perspectiva, lo fui diseñando proyectos. Y algo muy importante, yo me encargaba, antes que daba clases en una universidad, me encargaba de los proyectos de vinculación con la comunidad. No es imprescindible que un proyecto lo lleve a cabo un solo paralelo, es decir, no es necesario que cada paralelo tenga su propio proyecto, no es necesario que cada carrera tenga su propio proyecto, puede ser multidisciplinar, que haya puntos de encuentro, que otro aspecto. No tiene por qué ser ejecutado en un solo periodo o en dos. O sea, puede ser un proyecto, por ponerles un ejemplo, un proyecto que nosotros desarrollábamos de emprendimiento. El eje central del proyecto era fomentar el emprendimiento, pero cada semestre desarrollábamos distintas actividades y colaborábamos con distintos sectores. Por ejemplo, uno de los últimos semestres era desarrollar capacidades, como digo, es que era interdisciplinar. Por un lado, se organizaban capacidades a comunidades indígenas cercanas a Quito y se les capacitaba en tema de uso de tecnologías, etc., para que empezasen a estar en redes sociales, que promocionasen sus emprendimientos. Por otro lado, fortalecíamos los emprendimientos que tenían, que eran normalmente comunidades agrícolas y ganaderas, que empezaban a tener pequeños emprendimientos turísticos. Entonces nosotros les apoyábamos en la parte turística, para que se fuesen actividades de alto valor agregado. Entonces, no tiene por qué ser una sola actividad. El proyecto debería ser el eje central, pero que sobre ese eje central haya distintas carreras, distintos estudiantes, distintas cohortes que vayan colaborando en distintas etapas. Y probablemente lo que hicieron los estudiantes hace un año era necesario en ese momento, pero hoy en día es necesario realizar otra actividad distinta. ¿Sí? Pero todo quedaría articulado dentro de un proyecto que, por ejemplo, en este caso, sería el emprendimiento de la provincia de Pichincha. ¿Sí? ¿Qué entenderíamos como cuasi satisfactorio? El instituto presenta normativa vigente de la vinculación con la sociedad, PEDI y documentos que evidencien los proyectos ejecutados en la ejecución. Es decir, aquí lo que no tenemos son los POAs. Pues, muy importante siempre, por favor, los planes operativos anuales han visto que aparecen en gran parte de los indicadores. Muy importante que los PEDIs y POAs estén claros. ¿Qué esperamos ver en el POA? Realizar este proceso que el CACES es uno de sus ejes fundamentales, que es el mejoramiento continuo. Es decir, ir constantemente
evaluando los resultados que se tienen, ejecutando los cambios que sean precisos y analizando los resultados nuevamente. Es decir, que haya hecho una actividad no significa ni que esté bien ni que esté mal per se. O sea, puede que esté bien y que haya que reportarlo, o puede que esté mal y haya que corregirlo. Pero es necesario que, y el POA es una herramienta para verlo, que haya que ir haciendo ajustes periódicamente a los proyectos. Por ejemplo, en el caso que les ponía, si tenemos un proyecto que es a varios años, dentro del cual tendrá que estar recogido, bueno, en la primera etapa es levantar la información, me invento, del destino. En la segunda etapa voy a tomar los datos que yo levanté en la primera y tomaré decisiones sobre las actividades que voy a tener en la segunda etapa del proyecto. Y con los resultados de la segunda etapa tomaré decisiones para la tercera. Y todo eso se va a ir viendo reflejado en los quads, ¿no? Poco satisfactorio, el Instituto presenta normativa vigente de la vinculación y documentos que evidencian los proyectos ejecutados o en ejecución, pero aquí ya ven que no tenemos ni el PEDI ni el POA. Y deficiente, pero no tenemos evidencia. Como les decía, normativa, PEDI, POA y documentos de la vinculación. Documentos, todos los que ustedes consideren necesarios. Como referencia, nuevamente les digo, por algún lado creo que está aquí. Sí, acerca de las articulares. 178 del Código Integral Penal, ahí aparece como la descripción de cuando tú pones, por ejemplo, un audio, un video, etcétera, qué condiciones tienen que cumplir, ¿sí? Para que sea admitido como prueba.